Bien, niños, vamos a estudiar ahora el tema de la narración. ¿Qué viene a ser la narración? Ustedes acaban de visualizar un video sobre una fábula, ¿verdad? Una fábula es una forma o especie narrativa. En base a ello, ¿qué es la narración? ¿Qué viene a ser la narración? La narración es un relato ordenado de hechos que pueden ser reales o imaginarios, ¿sí? La narración, además, presenta varias formas o especies narrativas. ¿Cuáles son? Tenemos, por ejemplo, la novela, el cuento, la fábula, el mito y la leyenda, ¿sí? Estas son formas narrativas. Ahora vamos a analizar una fábula, ¿sí? La fábula que ustedes han apreciado en el video. ¿Cómo se titula? El zorro y el cuervo. Vamos a analizar esta fábula y vamos a reconocer cuáles son los elementos y los momentos de la narración. Empezaremos con los momentos de la narración. ¿Cuántos son los momentos de la narración? Tenemos el inicio, luego le sigue el nudo y finalmente el desenlace. Muy bien, entonces los momentos o partes de la narración son tres: inicio, nudo y desenlace. ¿Qué viene a ser el inicio? Su mismo nombre lo dice todo, ¿no es cierto? Viene a ser el comienzo del relato, ¿sí? Entonces, el inicio es la parte introductoria del relato. En esta parte se va a presentar a los personajes y el ambiente del relato. Bien, ahora, ¿cuál era el inicio en la fábula que hemos observado? Claro, el inicio vendría a ser cuando el cuervo se posa en la rama del árbol para poder devorar su queso, ¿no es cierto? Este delicioso olor, me refiero al olor del queso, atrajo la atención del zorro. Muy bien, revisemos ahora qué es el nudo. El nudo es la parte más importante del relato. Observemos. Es la parte donde surge el conflicto o problema. Aquí suceden los hechos más importantes del relato. Ahora bien, ¿cuál es el nudo en la fábula que hemos observado? ¿Recuerdan? ¿Cuál es esa parte más importante del relato? Claro, cuando el zorro lo comenzó a halagar, ¿no es cierto? Con el objetivo de arrebatarle el queso, ¿no? Le pidió que cantara para escuchar su melodiosa voz. Bien, y el cuervo, ¿qué hizo? Abrió el pico y dejó caer el queso, y de esta manera consiguió arrebatarlo. Bien, ahora revisemos el desenlace. ¿Qué es el desenlace? El desenlace viene a ser la parte final de la narración. Es la parte donde se da solución al conflicto del relato, ¿sí? En la fábula observada podemos señalar que el final se da cuando el zorro coge el queso y se va muy contento con esto, mientras que el cuervo se queda triste, solo y sin su queso. Muy bien, ahora revisemos los elementos de la narración. ¿Cuáles son los elementos de la narración? Tenemos a los personajes, el ambiente y las acciones. Vamos a analizar cada uno de ellos, ¿sí? Obviamente en base a la fábula que hemos visto. ¿Qué son los personajes? Son los seres o individuos que participan en el relato. Pueden ser primarios o secundarios, ¿sí? A ver, ¿cuáles son los personajes de la fábula que hemos visto? Claro, los personajes son dos, ¿no es cierto? El cuervo y el zorro. Muy bien. Ahora, ¿qué es el ambiente? El ambiente se refiere al tiempo y lugar en que suceden los hechos. ¿Dónde y
cuándo suceden los hechos. En nuestra fábula, el ambiente sería lo siguiente. Ocurre una mañana en el campo. Muy bien, pasemos ahora a las acciones. ¿Qué son las acciones? Son los hechos o sucesos que ocurren en el relato. En un relato vamos a encontrar una serie de acciones, o sea, los hechos, todo lo que ocurre en el relato. Por ejemplo, en nuestra fábula podemos señalar las siguientes acciones. Una acción puede ser cuando el cuervo se posó en la rama de un árbol para comer su queso. Otra acción, el zorro engañó al cuervo con falsos halagos. También podríamos señalar como acción cuando el cuervo quedó triste, solo y sin su queso. ¿Sí? Entonces, las acciones vienen a ser todo lo que ocurre, todos los hechos ocurridos en el relato. Muy bien, niños,